Buenos días. Soy Daniel Pimienta, el responsable del Observatorio de la Diversidad Lingüística y Cultural en la Internet y le voy a dar una presentación ejecutiva sobre un estudio realizado para la Organización de Estado Iberoamericano. El estudio es una evaluación de la reciprocidad en el uso mutuo del español y del portugués en las web lusófona e hispanófona y también de su presencia respectiva en la web de países con hablante de una u otra lengua. La idea es, a partir de datos colectados, tratar de ver un diagnóstico de situación y posible recomendación para políticas públicas. La versión ejecutiva no va a dar todos los resultados. Si los detalles les interesan, en conclusión, le voy a dar enlace a donde podrán encontrar más detalles. La finalidad y el objetivo ya lo he enunciado. El método es el uso de un base de datos bastante extraordinario de una empresa que nos dejó un acceso de cortesía, dataprovider.com. Ha registrado en su base de datos centenares de parámetros, incluyendo datos de lenguas, sobre el 80% de las web que existen en el mundo. Los sesgos, porque sí que siempre hay sesgo cuando uno hace estudios de ese tipo, están expuestos y analizados en el informe y un poco presentado en la presentación más detallada. Ahí está la lista de países donde se aplicó el método de habla española, de habla portuguesa y una docena de países de otras lenguas, con presencia de hispanohablante o lusófonos. Hemos calculado a partir de los datos colectados de porcentaje de sitio web en español, en portugués, en inglés, los ratios sobre español y portugués, los ratios ponderados por número de sitios, promedios y promedios ponderados por hablantes. Es importante entender que trabajamos con dominios de país y hay excepciones. Algunos países han decidido que sus dominios de alto nivel se han utilizado a fines comerciales. Es el caso de Colombia, a donde el punto .co está vendido también como una alternativa al .com. La mitad de los sitios web con .co no son colombianos. Y es el caso de otro país como Sao Tome y Principe, Timor-Leste, y también dos países han sido sacados del estudio por tener pocos datos en el base de datos o por haber encontrado que las estadísticas eran demasiado pequeñas para sacar conclusiones. Eso es una visión de la hoja de cálculo Excel que ha colectado y organizado todos esos datos. Es solamente para darle una idea. Esta hoja Excel está en acceso libre, abierto, para permitir a otros investigadores sacar conclusiones complementarias de este estudio. ¿Qué hemos encontrado con este estudio? Primer importante resultado que puede conducir a políticas públicas interesantes es que la tasa de multilingüismo de la web brasilera es baja, muy por debajo del promedio mundial. El promedio mundial es de 12%, la tasa de la lengua portuguesa es de 11%, la tasa de Portugal es de 37%, quiere decir que 37% de los sitios web de Portugal tiene más de una lengua. La tasa de Brasil, hay que entender que la web brasilera reúne más del 90% de los sitios web en portugués, lo que es muy importante. La tasa de Unión Europea es 20%, la tasa de América Latina es 10%, la de España 27% y la del español 19%. También hemos observado que hay 2 veces más sitio web en español en los países de habla portuguesa que en portugués en los países de habla hispana. Pero como sea, son porcentaje en los dos casos muy bajo, en general inferiores al 1% de promedio. Brasil, y de este lado es del lado bueno, es el país con el mayor porcentaje de sitio web con versión en español, dentro de los países lusófonos. También hemos observado que los países de habla hispana de Mercosur
y del Caribe, curiosamente, son los que tienen mayor porcentaje de sitio web en portugués. Aparece entonces que los factores de proximidad geográfica, comercial, Mercosur, y cultural, el Caribe, pueden superar de mucho el factor de presencia de hablantes. Una observación realmente novedosa, sorprendente: la prevalencia de sitio web en portugués en Estados Unidos es 24 veces mayor que la de sitio web en español en proporción de las poblaciones de hablantes. Es fenomenal y realmente requiere análisis. Y para terminar de los resultados principales, es los de segunda lengua, a donde se ve que el español es una segunda lengua preferida, como el francés, como el alemán a veces, en los sitios web de lengua inglesa, lo que le da una ventaja. Entonces, la recomendación que viene naturalmente en términos de políticas públicas: promover el multilingüismo en el ecosistema del web brasilero y favorecer el bilingüismo en ese ecosistema con el español. También promover el bilingüismo mutuo entre los ecosistemas web de España y de Portugal, sabiendo que España es la que tiene más esfuerzo que hacer en términos de proporción. Promover la creación de sitios en español o la creación de versiones español de sitio web existente dentro de las comunidades hispanohablantes en Estados Unidos. Esto es fundamental. Hay un gran número de personas que hablan español en Estados Unidos. Eso no se refleja debidamente en el mundo virtual. Y merece realmente el estudio el fenómeno de por qué el portugués en la web de Estados Unidos tiene una prevalencia 24 mayor que la del español. Puede ser una fuente de inspiración a entender ese fenómeno. Esas son las recomendaciones principales. El estudio ha sacado mucho más observaciones. Le voy a dar una muestra en esta presentación de esas observaciones y pueden ir a la presentación más larga si le interesa. Esto es una visión de la tasa de multilingüismo entre portugués y español, con la paradoja que el punto PT, el dominio de Portugal, es el más alto, casi 40%, pero el portugués está del lado derecho, abajo del promedio mundial. Uno ve que del lado alto tenemos Portugal, España, el punto es el español, el Uruguay, Panamá, México, y del otro lado Argentina, Brasil y los dominios correspondientes, punto BR y punto AR. Una muestra entonces del tipo de resultado que tenemos. Analizamos la presencia de sitio web en portugués en países de habla español y vemos cuáles son los ganadores y cuáles son los que tienen menor prevalencia. A veces con alguna sorpresa, porque Dominicana y Cuba están encima de Argentina y Bolivia, Argentina siendo vecinos de Brasil. Realmente resulta que sorprende. Del otro lado, presencia de sitio en español en países de habla portugués. Uno ve que se distingue la tasa L1 y la tasa L2. Los sitios web son casi como los humanos, pueden tener una lengua materna y pueden tener lenguas secundarias. Y interesante medir los dos aspectos. Eso es lo que le estaba hablando. Si uno mira a Estados Unidos a la izquierda, 57 millones de hispanohablantes y solamente menos de 1 millón de personas que hablan portugués, un ratio de 60, pero en términos de sitio web, aunque hay más sitio web en español que en portugués, si uno lo pondera por población, tenemos estas cifras increíbles de 24,2 o 19,9. Del otro lado, Canadá es totalmente proporcional a la población. El número de sitios web en español o en portugués es totalmente proporcionado al número de hablantes de cada idioma. Presencia de español en los otros países del estudio, a donde hay una menor prevalencia, es Sudáfrica, Japón, Tailandia, Francia, se puede sorprender, Alemania, India.
a donde la prevalencia de español es mayor. No se sorprende Andorra, Estados Unidos, Canadá, Gibraltar, Reino Unido, Luxemburgo y Suiza. Lo mismo para el portugués. Y voy a mostrarle uno más y concluyo con una serie de enlaces para poder ir a más detalles. Le agradezco la atención.